si en tiempo regular podía ser ya una losa muy pesada con el tiempo que le quedaba por delante, en tiempo extra pues creo que muchísimo más, con todo el cansancio, con que ya no tenías a tu tridente ofensivo titular, ya nada más quedaba Bellingham. Con todo eso, el City tuvo ese momento, esa segunda oportunidad con Phil Foden, donde en lugar de tirar termina abanicando. Abanica, corta rápidamente el Real Madrid y se acabó la acción de peligro. Entonces creo que el City perdonó lo que no hizo el año pasado, lo que no le pasó hace un año al Manchester City contra el Madrid, le terminó pasando el día de hoy. Y lo que le pasó hace un par de años al Manchester City contra el Madrid en esa semifinal de vuelta en el Bernabéu, le pasó hoy al Manchester City. Perdonaron al Real Madrid, lo dejaron vivir, dejaron que el partido del Madrid lo llevara hasta donde querían, que el Madrid, insisto, ya no había argumentos, ya no había piernas, ya no había fútbol por parte de los de Carleto Ancelotti para pensar que después del gol de Kevin De Bruyne al 77 o en los tiempos extras, el Madrid pudiera sacar algo de la chistera. Ya no había, ya no te alcanzaba. Ni con lo que tenías en el banco, ni con lo que tenías en ese momento en la cancha, que todavía hablábamos de Vinicius, creo que Rodrigo ya no estaba. Entonces, ya no había, ya no te alcanzaba para poder pensar en superar al Manchester City, que no fuera por la vía de los tiros penales. Entonces, llega el tema de los penales. Carleto no es un tipo que sonría, Ancelotti no sonríe, pero seguramente traía, cuando pita el árbitro para el final del segundo tiempo extra, creo que inevitablemente una sonrisa en la mente de Carleto Ancelotti se pintó, porque había llevado el partido donde quería. Y es ahí cuando yo todavía pongo a gente como Carleto Ancelotti por un escalón por encima de Pep Guardiola. Dirija al Real Madrid o dirija al Bayern o dirija a quien dirija Carleto. Sigue teniendo ese colmillo, sigue teniendo todo eso que solamente una carrera tan longeva te da. Esa experiencia, ese colmillo, esa astucia de decir, llevé el partido, lo sufrí, sí, por supuesto. Carleto lo dijo desde el inicio de la eliminatoria. Si queremos pasar sobre el Manchester City, eventualmente vamos a sufrir. No sabemos cuánto vamos a sufrir, cuántos lapsos del juego, cuántos lapsos de la eliminatoria vamos a sufrir, pero vamos a sufrir. Y vamos a sufrir mucho. Y así fue. Totalmente así fue. El Madrid sufre demasiado contra un Manchester City que no pudo aprovechar las circunstancias y los momentos más críticos del partido. El Madrid llevó el partido a donde ellos querían, a un momento hasta cierto punto de desesperación del City por no poder batir la cabaña de Lunin. Y así llegaron a los penales. Después de 120 minutos, el Madrid llevó al límite al Manchester City, los puso en los penales y ahí creo que por más que quisiéramos ver la balanza equilibrada, el Madrid tenía mano de. Insisto, esto no tangible. Hay muchas cosas dentro del fútbol que podemos tocar, que podemos percibir, y hay otras tantas que son intangibles, que no podemos ni tocar ni percibir. Una de esas es la mística de este equipo. Lo lleva en la sangre, o sea, el hecho de que otra vez, y perdón lo reiterativo, pero de que otra vez llevaras al límite a un super equipo, a un super plantel, que 100% estoy seguro, quitándome la camiseta de madridista, era superior a ti. Era un plantel, cuando volteábamos a ver el sorteo y dijimos, puta, Manchester City otra vez. Pues luego vienen estos recuerdos de la 2019-2020, de la que ganas milagrosamente, y de la pasada, sobre todo la de la pasada, y dices, pues no cambian muchas cosas. A ver, le tendrás que agregar a Jude Bellingham en el Madrid, y del otro lado
pues no, realmente no había alguien tan diferente como de aquel equipo que le pasa por encima al cuadro blanco. Y dices, bueno, pues a ver cómo nos va. De algo tuvo que aprender Carleto Ancelotti del año pasado. Y vaya que sí. ¿Qué pasó el año pasado? Y lo platicamos aquí incluso en el podcast. El Real Madrid se concentró tanto en una pieza en específico que tenía el Manchester City nueva a comparación de hace 2 años, hablando de en tiempo pasado, de hace un año. ¿Qué tenía el City en la 22-23 que no tenía en la 21-22? Por supuesto, Erling Braut Haaland. El Real Madrid, y Haaland estaba teniendo un temporadón. El Real Madrid se preocupó tanto por el noruego el año pasado que se olvidó que el City no nada más era Haaland. Tenía a Grealish, tenía a Bernardo Silva, tenía a Rodri, tenía a se me va un nombre por ahí, a De Bruyne, el City, a Phil Foden. El City tenía muchas más armas que Erling Braut Haaland. Se preocuparon tanto por el noruego que dejaron desatadas todas esas armas que tenía el Manchester City y los hicieron pedazos. Haaland no tuvo más que 1 o 2 disparos a puerta en toda la eliminatoria. Y aún así el City le clavó 5 al Real Madrid en una eliminatoria de 180. Entonces, creo que aprendió de eso Carleto. Dijo, podemos neutralizar a Haaland tal cual lo hicimos el año pasado con menos gente. Porque si algo no presupuestaron es que si Haaland no tenía un buen partido, no pasaba nada. Tenías a otros 5 o 6 pelados que sin ningún problema te podían poner contra las cuerdas. Y creo que es algo que aprendió a la perfección Carleto, que Pep sabía que Carleto lo iba a corregir, lo iba a emparejar. Y así fue. O sea, pregúntenme en este partido de vuelta de un jugador que en verdad haya marcado esa diferencia con el City. Lo estaba haciendo De Bruyne, ¿eh? De Bruyne creo que estaba haciendo el MVP del lado del City y Lunin estaba haciendo el MVP del lado del Real Madrid. No me queda la menor duda. Pero De Bruyne ya le pesan un poco las piernas. Y al minuto 80, De Bruyne, 80-85, De Bruyne ya no podía, ya no te daba ese plus. Y de ahí en fuera, un Foden que se mandó un golazo en el Bernabéu, pero que hoy se vio temeroso. Un Jack Grealish que, no me canso de decir, seguirá estando sobrevalorado mientras no se atreva a más, mientras no se atreva a desbordar, mientras no se atreva a encarar. Hoy Doku se atrevió muchísimo más en el lapso en el que entró al juego a encarar y a desafiar a los laterales ya de una edad avanzada del Real Madrid, como lo es Dani Carvajal, que lo intentó el propio Jack Grealish. Entonces, no me sigue sin convencer el rendimiento de un tipo como Grealish, y Doku fue una grata sorpresa. O sea, se animó más, intuyó más, y se atrevió más sobre todo. Corrió más riesgos. Tienes a Bernardo Silva que si Rodri no le suelta la rienda, pues está muy pegado a él y no hay manera. Y creo que no fue tan necesario hoy hasta antes del minuto 85, porque antes del minuto 85 el que se estaba soltando el pelo y el que estaba intentando cosas diferentes e insisto, estaba siendo el jugador diferenciador en el City, era por supuesto Kevin De Bruyne. Entonces Bernardo no entendió después de la salida de De Bruyne cuál era su rol dentro del campo. Kovacic no te iba a entregar lo mismo que te entrega Kevin De Bruyne, y Bernardo pues nunca lo entendió o tampoco quiso correr ya ningún riesgo, y el City se quedó muy corto en cuanto a atreverse, en cuanto a ser descarados contra el rival, ¿no? Haaland sigue mostrando poco o nada cuando se enfrenta al Real Madrid,
Y por ahí me falta... Y bueno, Julián Álvarez no tuvo mucho que hacer, más que una diagonal pasada que le marca, me parece, a Foden o a Bernardo, y le tira cruzado, y pues Lunin no tuvo absolutamente ningún problema. Entonces, creo que el City sí pecó de precavido, sí pecó de no querer intentar más, y cuando lo intentó, creo que ni siquiera se la creyeron. Ni siquiera se creyeron en verdad el cuento de tan quisieron manejar los hilos a su manera y a la perfección, que cuando se salieron un poquito del guión no se la creyeron. Insisto, el gol cae por una desatención de Rüdiger, y cuando vinieron esas dos jugadas de claridad, de lucidez, de buen fútbol, de fútbol vistoso por parte del Manchester City, las dos jugadas pues terminaron en tiros, uno en un tiro arriba de la portería de Lunin y otro en una abanicada monumental de Phil Foden, ¿no? Entonces el City tuvo, creo, todas las herramientas para ganar. No creo para exhibir como exhibió el año pasado al Real Madrid, pero sí para ganar, y tal vez hacerlo no solamente por un gol, sino tal vez por un par. Entonces, llegaron el tema de los penales, insisto, donde creo que más de uno empezó a ver esa mística del Real Madrid asomarse y decir, bueno, es que es el Real Madrid, es el torneo del Real Madrid, y no pudimos llegar a una peor instancia, hablando como persona fanática del Manchester City, no pudimos llegar a una peor instancia contra el equipo que es dueño de este torneo, ¿no? Llega el primer penal del City, lo cobra excelentemente bien Julián Álvarez. Llega el primer penal del Madrid y Luka Modric cobra de una manera poco usual para un tipo con la calidad del croata. Se lo deja prácticamente en zona media a Ederson, del lado de donde se lanza. Y creo que el City en ese momento dijo, bueno, tranquilos, tranquilos, es el primer penal. Creo que echar las campanas al vuelo por parte del City era un poco apresurado por parte de los ciudadanos para empezar a festejar. Y sí, porque llega el segundo penal del City y el error garrafal de Bernardo Silva. O sea, es para que Bernardo no vuelva a pisar la cancha del Etihad. O sea, lo tira espantoso, no sé qué quiso hacer, no sé si se quiso ir a la segura, ¿no? Lo que se dice, cuando tengas dudas en un penal, fuerte y al centro. Pero no fue ni fuerte, sí fue al centro, pero no fue fuerte, y ni siquiera esperó un solo segundo a que Lunin se venciera. También el mérito es total para Lunin. Aguanta muy bien a Bernardo Silva. Y entonces viene la oportunidad para que Bellingham empareje las cosas, no lo desaprovecha, y creo que de ahí el City, creo que aquí sí no era apresurado pensar, pues es que pinta mal por el momento, pero vamos a ver, tampoco son los cobradores oficiales del Real Madrid. Creo que no es lo mejor que el Madrid tenía en cuanto a cobradores de tiros penal. Entonces, vayámonos con calma. Vino el tercer penal y cae también el fallo de... ¿Quién falla el otro penal? Del Manchester City. Kovacic. Falla Kovacic y yo creo que ahí sí el City dijo, no, ya está. Creo que nos enterramos con esos dos penales desafortunados para ya no pensar en una clasificación. Y viene el tema de Lucas Vázquez, un tipo que a mí me parece siempre ha estado infravalorado y no ha sido apreciado en su totalidad por la afición madridista. El tipo siempre que entra cumple, el tipo siempre que hay un momento de estos de alta tensión está, y si no lo recuerdan bien, este tipo entra en lugar de... No me acuerdo en lugar de quién entra.
les estaría mintiendo si les digo